Habiendo descubierto el alma la dulzura de la contemplación amorosa y habiendo redescubierto el sacerdote la centralidad de su vida en el corazón de Jesús, pues exclama después de esa letanía de requiebros al amado, las montañas, los valles solitarios, las ínsulas extrañas, la noche sosegada, los ríos sonorosos, la cena que recrea y enamora. Después de eso hace la esposa pues una serie de conjuros, da una serie de órdenes, además muy imperativas, porque se refieren al hecho de paliar necesidades muy perentorias llegados a este estado. Y dice así: cazadnos las raposas, canciones 16 en adelante del cántico B. Siempre me refiero a la redacción B, que es la que se suele usar. Cuando se habla del cántico y de la llama de amor viva, hay dos redacciones, que se suele poner CA o CB, y LA y L. Aquí no hay L, hay LH, pero llama sería fiamma, sería, digo yo, ¿no? En el portugués, como en F, pero A y B, redacción A y redacción B. Bueno, pues ninguna de las dos de los manuscritos del santo, porque los manuscritos se perdieron, pero son códices que estaba el códice en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, que ahora se ha cerrado ese convento, como se están cerrando todos, hace pocos años. Bueno, total, según el cántico B, es la canción 16 en adelante. Cazadnos las raposas. Es una orden retórica, porque no se sabe a quién se le da, pero cazadnos las raposas, que está ya florecida nuestra viña. En tanto que de rosas hacemos una piña y no parezca naide la montiña, que es una de las muchas palabras que inventa San Juan de la Cruz porque se puede permitir ese lujo. Como que es el príncipe de las letras castellanas, por ejemplo, más adelante dirá el alma: cuando tú me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimían. Por eso me adamabas, que dice él, es amar reduplicadamente. Se lo saca de la manga, el adamar. Bueno, como esas tiene varias, pero ahora dice, no parezca naide en la montiña. Bueno, en España decimos la campiña, y por concomitancia de la extensión del campo, campiña, él pone la extensión de los montes, montiña. Pero le viene bien para la rima y se puede permitir el lujo porque nadie le vamos a rechistar. Lo hace otro poeta y decimos, está retorciendo para que... Pero San Juan de la Cruz es que parece que existe la palabra y si no existe, él la ha hecho existir. Bueno, pues cazadnos las raposas, que está ya florecida nuestra viña. Otra imagen rara, porque las viñas no florecen, pero ahora vamos a ver. En tanto que de rosas hacemos una piña, un ramillete, y no parezca naide la montiña. Vamos a ver, no siguiendo al pie de la letra San Juan de la Cruz, esta interpretación que es muy interesante porque podemos nosotros aplicarla a tantas cosas, muy interesante y muy exigente y muy comprometedora si verdaderamente un sacerdote dice esto. Se lo dice a quien le puede ayudar, se lo dice a su ángel de la guarda, se lo dice a sí mismo, con ese plural, cazadnos las raposas. A ver de qué se trata y a ver cuál es esa caza y cuáles son esas raposillas o vulpejas que dice también el santo, las vulpejas, los zorritos de las que destrozan los sembrados, ¿no? Han entrado los jabalíes en tu viña, la han destrozado las alimañas, dice el Salmo. Bueno,
Esta etapa, digamos así, del cántico pertenece ya a un inicio de una nueva época espiritual. El alma ya ha pasado por 3 etapas fundamentales. La búsqueda del amado, ¿a dónde te escondiste, pastores los que fuerdes? La herida del amor, decidle que adolezco, peno y muero, ¿por qué pues has llegado a que este corazón no le sanaste? Y las primeras comunicaciones contemplativas, donde el alma ya empieza a gustar la presencia divina. Entonces, en esta parte ya casi la mitad del cántico, el alma ha comenzado a estabilizarse en el amor. Digamos que se está equilibrando en la caridad porque esa caridad ha sido bien ordenada en ella por el amado. Pero comprende que es necesario no bajar la guardia y no abandonar las cautelas. Hay una obra muy breve de San Juan de la Cruz, de 3 o 4 páginas, cuya lectura les recomiendo vivamente. Las cautelas, 9 cautelas, 3 contra el mundo, 3 contra el demonio y 3 contra la carne. Si quieren esta obra brevísima, todavía más resumida, quieren leer menos, en vez de eso, los 4 avisos a un religioso, que al final es lo mismo, resumidas las cautelas. Pero vamos, las cautelas son 3 páginas y los 4 avisos es 1 página. Bueno, ¿qué cautelas sabe el alma que tiene que tener? Que no puede estar segura, porque el enemigo intentará hacerla retroceder. Y entonces dice, cazadnos las raposas, porque hay que custodiar el amor que ha florecido. Y esto es muy importante para nuestra vida sacerdotal. Nosotros, por ejemplo, estos días, ni que sean breves, estamos teniendo un encuentro más intenso con nuestro Señor, unos días de comunicación con Él más profunda, más despreocupada de todo lo demás. O sea, que es un momento fuerte. Como diría un esnovista de los que tanto abundan hoy, es un kairos estos días para nosotros, ¿no? Pues nadie sabe griego, nadie sabe latín, pero todo lo nuevo se nombra en latín y en griego. A mí me hace una gracia. Todos los movimientos nuevos son con palabras latinas que no saben bien ni lo que significan y por supuesto declinarla a los que pertenecen a esos movimientos, pero lo ponen en latín. Bueno, pues entonces los momentos fuertes que hemos tenido en nuestra vida, en nuestra vocación, en nuestras diferentes subidas al altar, las órdenes menores que ni son ya órdenes ni menores, y los ejercicios espirituales, una conversación muy decisiva de dirección espiritual, si es que la llevamos, que la mayoría de los sacerdotes no la llevan, y un momento de adoración eucarística fuerte, una muerte que nos ha tocado de otro sacerdote, no sé, muchas cosas, una lectura. Yo no creo de nada que haya un antes y un después definitivo y tumbativo, como el de San Pablo en Damasco, porque tampoco fue un antes y un después, porque tengo un ángel de Satanás que me apalea. O sea, que el pobre siguió con lo suyo, de otra manera, pero siguió. O sea, que un antes y un después es una cosa de película. Pero sí que es verdad que hay momentos decisivos que marcan un rumbo, que después a veces se desmiente, pero secundariamente, pero fundamentalmente el rumbo ya está tomado. Bueno, ese es el problema. Conservar el rumbo, no perder el norte, no soltar el timón, porque hay que no olvidar que cuando el amor comienza a florecer es cuando empiezan a aparecer tímida, sutil, disimuladamente, bajo capa de bien, las primeras amenazas. Los enemigos taimados, educados, piadosos,
eclesiásticos de la vida interior. Esto no se lo saca de la manga San Juan de la Cruz, lo toma como todo lo de su cántico del Cantar de los Cantares 2.15, donde dice la esposa: cazadnos las raposas pequeñas que devastan las viñas. No son los jabalíes que dice el Salmo, son las vulpejas, que es palabra castellana antigua muy culta, porque de vulpis, que es lo que dijo nuestro Señor a Herodes, que traducido al español suena terrible, pero ir a decir a ese zorro, bueno, pues dicite vulpi, dice el Señor, zorro, vulpe. Pues la vulpeja son esas zorrillas que entran y se comen las viñas, las uvas, pequeñas, que no se ven, que tienen casi el tamaño de una ardillita, o poco más, de un hurón. Pero, ¿cuáles son? Los movimientos desordenados de las pasiones ineducadas o mal educadas. Y las pasiones, como sabemos, son fundamentalmente 4, no malas en sí mismas, sino neutras. Dependen de la dirección que le imprimamos. Deseo, gozo, dolor y temor. Desde la antigüedad griega, después se adornan con otras, se pueden multiplicar por 4 y te salen 16 pasiones. Como los 4 temperamentos también se multiplican, pero yo me quedo siempre con lo básico, porque lo básico al final engloba todo. Y las pasiones básicas son 4: deseo o esperanza, gozo y dolor y temor. Y un buen examen de conciencia es preguntarme ¿qué motiva en mí cada una de esas pasiones? ¿Qué deseo y qué me hace temer? ¿Y cuál es el motivo de mi sufrimiento? ¿Y qué me pone contento? ¿Qué me alegra? Y si la respuesta a esas 4 preguntas no es Dios, el santo temor de Dios, el dolor por las ofensas de Dios, el gozo de la posesión de Dios, y el deseo de que Dios sea conocido y amado. Ya está. Ahora, si los temores son de mis cosas, los dolores de mis cosas, pues soy una señora nerviosa toda la vida. Entonces, hay que preguntarse por las pasiones. No se trata de pecados graves. Las raposas son pequeñas y por eso son más peligrosas, porque no se ven ni se oyen hasta que se nos han comido los racimos. Vamos a ver algunas raposas de nuestra vida sacerdotal. Creo que hoy una de las primeras, para nosotros, hijos como somos de esta época, y concretamente para ustedes, la mayoría de los cuales debo decir con horror que son más jóvenes que yo, ¿cuándo me iban a decir a mí que iba yo a estar hablando a un auditorio en el cual ya casi todos sean más jóvenes que yo, aunque sea por un par de años, pero más jóvenes? Esto es un desastre para el sentido realista de la vida. Bueno, pues les pasará. Cuando ustedes pasen los 50, algunos los han pasado, pero los menos. Creo que la mayoría todavía no los tienen. No les falta mucho, pero no los tienen. Pero para mí, he dicho antes y me voy a desmentir, que no hay un antes y un después en la vida definitivo. Para mí sí lo ha habido, en los 50. Eso que dicen del demonio meridiano, la crisis de los 40, mentira y gorda. A los 40 no tiene crisis nadie porque hoy 40 es un niño. Hoy la gente vive hasta los 97, pues 40 es un niño. Dice, voy a ver a mi abuelo, me dice un cura de 50. ¿Y qué edad tiene tu abuelo? Tiene 98, pero está muy bien. Es joven, 98. Bueno, hoy se vive así. La gente vive sin conocimiento. Ayer me han dicho de un convento, ese convento está muy necesitado de vocaciones porque son ya mayores. La priora es bastante mayor. Sí, ¿qué edad tiene? Tiene 101 años. Bueno, esto es un espanto, ya las edades como se han disparado y la gente no se muere ni a tiros. Bueno, pues entonces yo cuando cumplí 50, pues cumplí también 25 años de sacerdocio.
Pero yo cumplo los años el 24 de junio, San Juan Bautista, que no ha nacido uno más grande, y el sacerdocio al día siguiente, 25 de junio, con que es el mismo aniversario. 25, esa cursilería que se dice ahora, las bodas de plata, que es la tontería más grande que he oído. Jubileo sacerdotal se ha dicho siempre, el jubileo, que eso de bodas de plata, de oro. Bueno, pues, y además mis 50 añazos ya, 50. Y en plena pandemia, medio vergonzante, que apenas pudimos los del curso que nos ordenábamos 13, nuestro curso nos ordenamos 13 juntos, pues, y ya le dije yo a la Virgen, mira, madre mía, yo llevo 25 años de sacerdote, casi 10.000 misas, que las llevo apuntadas, tantas cosas, y estoy fatal. Y tendremos que hacerle algún regalo a tu hijo en acción de gracias. Dame algo que le regale porque yo no tengo nada. Me dio unas cuantas vocaciones. Se fueron al seminario, a los conventos. Dije, mira, madre mía, tú me has dado el regalo, ya he cumplido con el corazón de Jesús, ya hemos hecho el jubileo. Y muy bien. Pero yo pensé, no ese mismo día, no, pero más o menos, en torno a aquellas fechas. 50 años. Que en Italia aprendí yo que lo peor que se puede decir es mai prima, porque dice, me duele aquí, antes no me pasaba, me cuesta esto, antes no, nunca antes, mai prima, nunca antes. Claro, nunca antes has tenido 50 años, tenías 30 o 40. Bueno, pues yo vi aquello, vi el caos de una iglesia en la cual casi todos los obispos mandaban cerrar las iglesias por terror al contagio, las monjas y curas todos del mundo con bozales y porque se contagiaban y con el gel y la gente comulgando toda en la mano ya definitivamente. Vi tal desastre que yo dije, aquí esto está acabado todo. Yo ya he visto todo lo que tenía que ver. Tengo 50 años. Me queda menos de lo que llevo, porque me queda menos. Pues hay que no perder el tiempo en tonterías, ya no estoy para tonterías. Cuando se cumplen 50 dice uno, no, he perdido mucho tiempo ya, me gustaría no perder más, como soy un pecador lo sigo perdiendo, pero hay que procurar no hacer el ridículo, eso sí. Total, que un antes y un después muchas veces está en la eliminación de las raposas, porque dice uno, bastantes raposillas he tenido ya. Entonces, ¿qué raposas hoy, para hoy, que es lo que les estaba diciendo, hijos de nuestra época, sobre todo ustedes que son todavía relativamente jóvenes, aunque cada día un poquito menos? Pues creo que las raposas de la dispersión. Hoy vivimos muy dispersos, muy poco unificados, muy poco armónicos, muy poco integrados, muy poco practicantes del age quod agis que decían los clásicos, ¿no? Haz lo que haces. Estás hablando con un joven o no tan joven y por su mirada, por su expresión corporal o gestual, te das cuenta de la dispersión que hay, a lo que contribuyó mucho los aparatos, los internet, las redes. Bueno, pues las raposas de la dispersión es a veces la necesidad que me he creado yo, sacerdote, que he ido haciéndome un poco más superficial cada vez, la necesidad que me he creado de conversaciones constantes, de preocupaciones o proyectos o planificaciones pastorales, de responsabilidades administrativas, de llamadas, de reuniones, de problemas humanos. Eso no es malo en sí mismo, al contrario, muchas veces es necesario. Pero cuando el corazón pierde su centro interior, todo eso puede convertirse en raposas que roban la paz del alma. Después están las raposas de la curiosidad. La curiosidad del sacerdote
puede ser a veces una curiosidad de vieja, de pueblo, en fin, una curiosidad bastante ridícula, pero suele ser una curiosidad a veces un poco más eclesiástica, curiosidad de cabildeo, curiosidad de noticias eclesiales, de curiosidad intelectual, curiosidad incluso espiritual, pero desordenada. Y por eso creo que, desgraciadamente, el sacerdote de hoy lee mucho, pero no lee nada. O sea, nos pasamos el día leyendo articulitos y cosas de páginas de internet, pero pues a lo mejor eso que estamos haciendo aquí, no hemos leído todavía a Santa Teresa, San Juan de la Cruz, o el Quijote, o Don Luis de Camões. Pues no sé cómo decir, tiene que haber una disciplina intelectual en el estudio, en la lectura, tener un tiempo diputado al día para lectura espiritual, otro para estudio y otro para lectura profana. Yo siempre he aconsejado esto. No basta que el sacerdote lea a Santa Teresa. Tiene que leer literatura, tiene que ser aficionado o a la historia o a la filosofía, pero tiene que leer, no necesariamente siempre vidas de santos. Es verdad que a veces, si lees a Fray Luis de Granada, que pasó media vida aquí en Lisboa, Fray Luis de Granada ha sido el autor espiritual en lengua castellana, y creo que de todos los del mundo, más traducido a todas las lenguas y más editado, más que San Ligorio, más que Santa Teresa de Jesús. El Fray Luis de Granada ha sido un gigante, y era un santo también, no está canonizado, pero en fin, después de estar un breve tiempo en Córdoba, que se hizo amigo de San Juan de Ávila, y otro breve tiempo en Badajoz, donde fue prior, que escribió la Guía de Pecadores, el resto de la vida se lo pasó en Lisboa, donde lo embaucó aquella dominica farsante Sor María de la Visitación, que se pintaba las llagas, pero que llevaba detrás a todo Portugal, y con la que él se entusiasmó tanto que llegó a escribir una vida de ella que por eso no le beatificaron, por dejarse engañar por la monja. Pues era un santo y era un viejito buenazo y la monja lo engañó. Era de las farsantes más grandes de la historia de las falsas místicas, junto con la cordobesa Sor Magdalena de la Cruz famosa y muchas hubo, pero en fin, pero esta de Lisboa fue la más conocida porque además escribió la vida a Fray Luis de Granada. Bueno, pues si por ejemplo lees a Fray Luis de Granada, la retórica cristiana, que hay que haberla leído todo sacerdote, que es un manual de predicación extraordinaria. Bueno, pues estás leyendo al mismo tiempo lectura espiritual y lectura cultural. Pero hay que leer, hay que tener una disciplina de estudio, pero rechazando el afán de novelerías, rechazando el picoteo, rechazando el meter la cuchara en todos sitios, pero no comerse completo ningún plato, porque ese sacerdote que busca continuamente, aunque sea de cosas buenas, eclesiásticas, espirituales, novedades, opiniones, polémicas, artículos, distracciones intelectuales, pues dispersa al alma por esa curiosidad excesiva. Y el alma dispersa no puede ser un alma de oración. De manera que raposas de la dispersión, raposas de la curiosidad, raposas de la vanidad, que puede penetrar en el alma sacerdotal bajo formas muy sutiles y muy santas, entre comillas, las raposas de la vanidad, porque ese deseo de agradar, de ser apreciado, esa vanidad espiritual es especialmente peligrosa porque se disfraza de celo apostólico y es para hacer bien a las almas. Y el sacerdote puede creer que trabaja solo por Dios
cuando en realidad está trabajando para él. Después están las raposas de la inquietud interior. Hay ciertas personalidades que parece que han nacido para estar descontentas, preocupadas, solícitas en mil cosas, para sufrir. El alma que pierde la paz, que se preocupa excesivamente, que está siempre pendiente de cuestiones secundarias, gratuitas, pues no puede tampoco ser un alma contemplativa. Entonces, cazadnos esas raposas, que está ya florecida nuestra viña. La viña simboliza el alma cultivada por Dios. Y muchas veces en el lenguaje bíblico, la viña es el escenario del amor de Dios con el hombre. Pensemos las parábolas de nuestro Señor, los viñadores homicidas, aquel que sembró una viña, la cuidó. Pues lo decimos en los improperios, ¿no?, del Viernes Santo. Yo te cuidé como viña mía, escogida y hermosa, que amarga te has vuelto conmigo. ¿Y mi viña cómo está? ¿Cómo está? Porque a lo mejor cuando han llegado momentos que yo he creído de mayor floración en mi viña, no he tenido en cuenta que al mismo tiempo eran los momentos de mayor fragilidad. Porque si hay algo hermoso y esperanzador en la vida, es una flor, pero es también lo más frágil que hay, una flor. Entonces el alma debe aprender la vigilancia interior, sin tensiones, sin escrúpulos ni agobios, pero con cautelas. Cazadnos las raposas, que está ya florecida nuestra viña, en tanto que de rosas hacemos una piña, o sea, una colección de virtudes para el amado. Y dice San Juan de la Cruz, que no dice el alma, de rosas haré una piña, sino de rosas hacemos una piña, porque yo sola no las puedo hacer. Tiene que ser el alma y el amado, que es el que me hace el ramo de flores para él mismo. Y no parezca nadie en la montiña, o sea, la soledad sonora que decíamos, las ínsulas extrañas. Ahora viene una estrofa, una canción, que es un tratado de neumatología. Es la canción por excelencia dedicada en el cántico espiritual al Espíritu Santo. Detente, cierzo muerto, ven austro, que recuerdas los amores. Aspira por mi huerto y corran sus olores, y pacerá el amado entre las flores. Canción 17. El cierzo, no sé si se usa esa palabra aquí en Portugal, el ábrego, es un viento del norte frío que destroza los sembrados, que hace mucho daño, un viento helador. Bueno, ahora han tenido aquí el tornado espantoso, ¿no? Bueno, pues este cierzo los campesinos le temían porque destroza los frutos en agrar, los sembrados. Y el austro parece ser que es un viento del sur más cálido, benéfico para los sembrados. Entonces, San Juan de la Cruz, jugando con eso, conjura al cierzo, al viento malo, nocivo, que no venga, que se detenga. Y es el demonio, el cierzo. Es todo lo que quiere hacer caer al alma. Ven, austro, que recuerdas los amores. Y el austro es el Espíritu Santo, dice San Juan de la Cruz. ¿Y qué hace? Recordar los amores en un doble sentido. Cuando nuestro Señor, ya a punto de marcharse, consuela a sus apóstoles porque están tristes por su partida, en el sermón sacerdotal, en el Evangelio de San Juan, dice: no estéis tristes, yo volveré,
estaréis alegres y nadie os quitará vuestra alegría. Os enviaré otro consolador. Él os recordará todo lo que yo os he dicho. De manera que la misión del Espíritu Santo es para formar en nosotros a Cristo, recordarnos, actualizarnos todo lo que Jesús ha dicho. El Espíritu Santo es para nosotros como la memoria histórica del Evangelio. Pero en el siglo XVI, en España, el verbo recordar tiene un sentido más fuerte, más frecuente que el de evocar o rememorar, que es el de despertar. En las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, dice: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Bueno, recuerde el alma dormida, o sea, que se despierte. Y aquí San Juan de la Cruz dice: ven, Espíritu Santo, tú que recuerdas los amores, o sea, aquellos amores que estaban en mí amortiguados, adormecidos, lánguidos, que parecían cubiertos por una capa de ceniza, pues ven a reactivarlos, a volver a encenderlos. Despierta mis amores. Es lo que dice aquí San Juan de la Cruz, lo que pide al Espíritu Santo. Y a continuación le dice: aspira por mi huerto. Y aquí está genial San Juan de la Cruz, en la declaración está genial. No voy leyendo, porque si fuera leyendo las declaraciones me haría más interminable de lo que ya me estoy haciendo, y aprovecho para dar las gracias a vuestra caridad por la paciencia encomiable que están manifestando. Pero es verdad que la doctrina es muy buena, una cosa va por otra. Total, ¿qué pasa? Que ven, Austro, que recuerdas los hombres, aspira por mi huerto. Como digo, aquí está genial, porque él, y digo que no leo literalmente lo de él, pero lo digo de memoria, él dice, no dice el alma, aspira en mi huerto, que sería lo lógico, sino aspira por mi huerto. Es que esta canción la he comentado y la he predicado y la he rezado tantas veces que por eso lo digo, todas estas cosas de memoria, y no tenía otras notas de otras aplicaciones, a lo mejor ahora las saco, de las aplicaciones paralelas que yo he ido haciendo, pero estoy con el santo ahora, la literalidad dicha con mis torpes palabras. Aspira por mi huerto, y dice el santo, si dijera al Espíritu Santo, aspira en mi huerto, le estaría pidiendo, infúndeme las virtudes que no tengo. Pero el alma, humildemente, sabe que ya tiene virtudes, las rosas que han hecho una piña entre ella y el amado, ya tiene virtudes que se las ha regalado el amado. Pero esas virtudes pueden desfallecer, pueden debilitarse. Entonces el Espíritu Santo, como el que se pasea por un jardín removiendo las flores para que den olor, tiene que hacer en esas virtudes toque y moción, dice el santo. Tocarlas y removerlas. Y eso es aspirar por mi huerto con lo propio del Paráclito, que es la aspiración en amor. Aspira por mi huerto y corran sus olores. Porque mis virtudes, la fe de un sacerdote, pues puede estar ahí, sí, vive de fe. La esperanza teologal del sacerdote también la tiene, espera en el cielo, ¿de acuerdo? La prudencia del sacerdote más o menos la consigue tener, y la fortaleza y la templanza y la castidad y la sobriedad y la laboriosidad y lo que quieran. Pero si todo eso no está muy informado, que se dice en teología, por la caridad, esas virtudes, no digo que están muertas, porque si se está en gracia de Dios, están vivas, pero están un poquito mostrencas, están un poco sin colocarse bien y sin dar olor. Entonces aquí viene la intimidad con el Espíritu Santo, que hay que tenerla y rezar todos los días la breve
y expresiva oración del santo cardenal Mercier. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, dime qué debo hacer, etc. Y si no, otra oración muy breve al Espíritu Santo que tiene la gran mística árabe Santa María de Jesús Crucificado, carmelita descalza, fundadora de los Carmelos de Nazaret, de Jerusalén, de Belén, y ella dice, yo lo aprendí de ella y lo hago, procuro hacerlo, que bendecirá copiosamente el trabajo apostólico de un sacerdote, el Espíritu Santo, si ese sacerdote cada mes celebra una vez su misa votiva del Espíritu Santo. Y a mí, lo mismo que cada mes digo una misa de Requiem, que no es cada mes, que a veces viene Cuaresma, Viento, lo que sea, y luego viene mayo, junio, y ya hay 4 días o 5 y lo hago seguido, y ya he cumplido con los 5 meses. Bueno, pues lo mismo del Espíritu Santo. La misa votiva mensual del Espíritu Santo, lo mismo que la misa los primeros viernes al Sagrado Corazón o los primeros sábados al Corazón de María. Ni que sea el santo que sea, si no es santo de primera clase o de segunda, pues yo lo celebro, claro. Bueno, pues el Espíritu Santo. El sacerdote tiene que saberse muy movido por el Espíritu Santo, que es el gran desconocido a veces de nuestra vida y de nuestra oración. Tiene que sentirse muy movido y tener una grande intimidad con el Espíritu Santo, porque él tiene que aspirar por el huerto de mi vida sacerdotal. Tiene que desterrar con su soplo benéfico y fecundador el frío helador del cierzo, el que es el austro. Y tiene que remover mis flores, que a veces están ahí como quietas y un poco mustias. ¿Y entonces qué pasa? Miren la explicación que da San Juan de la Cruz, es maravillosa. Aspira por mi huerto y corran sus olores. ¿Y qué significa, según él, esto de que corran los olores de las flores del alma? Pues según San Juan de la Cruz significa, pues déjenme decirlo con una palabra muy simple, que él no usaría nunca, claro. Según él significa clase. Significa signorilità, que diría un italiano, significa caballerosidad, significa elegancia. Hoy se ha olvidado mucho esto y hoy hay mucha vulgaridad en el clero, mucha falta desde la manera de vestir hasta la de hablar, hasta la de todo. Entonces dice San Juan de la Cruz, de estas almas en las cuales el Espíritu Santo aspira por el huerto, haciendo toque y moción en las flores de sus virtudes. Miren qué frase dice el santo. Estas almas, por su mayor parte, traen en sí un no sé qué de grandeza y dignidad que causa detenimiento y respeto a quien las mira, por el sujeto de su íntima y familiar comunicación con Dios. Yo he tenido esta impresión algunas veces en mi vida, no muchas, pero tampoco tan pocas, generalmente con personas sin letras ni estudios, con una religiosa anciana, con una viejita de un pueblo, con un señor enfermo que no tenía ni idea de teología, y me ha suscitado una especie de impresión reverencial, la dignidad de aquella alma que me estaba transmitiendo a Dios. ¿Por qué? Porque era un alma de unión con Él. Era un alma en la cual el Espíritu Santo hacía toque y moción en sus virtudes y esas flores daban olor. Y esas personas te hablan como a lo tonto, te hablan sin darse importancia ninguna. Yo he conocido todavía, los que tenemos 50 y algo años, hemos conocido lo último, ya los últimos de los últimos. Ya a partir de ahí, los de 40 años no han conocido nada que valga la pena porque esto ha sido el diluvio universal. Pero los que tenemos 50, todavía los últimos, pues yo he conocido
en muchos conventos muchas monjitas legas, las que no rezaban el coro, no iban al capítulo, en la cocina, siempre, porque eso ya lo quitó el concilio, ya había que igualar todo, bueno, pues era otra vocación, pero se quitó. Entonces esas monjas, después que se quitaron, pues seguían más o menos, aunque entraron ya en los capítulos conventuales, que no les daba igual entrar que no entrar, porque ellas querían estar en el rincón y he conocido muchas monjas de estas. Y eran, pues, casi muchas veces, no diré analfabetas, pero eran muy elementales culturalmente. Había una en un convento que todo lo rezaban por Padres Nuestros, como no tenían que ir al coro, lo suplían y era más pesado todavía, porque no sé si Maitines era 20 Padres Nuestros, Laudes 15, lo otro tanto. Las pobres con el rosario venga a pasar Padres Nuestros. Lo harían mientras se cocían los garbanzos. Bueno, pero entonces a una de ellas en un convento andaluz le dijeron, mira hermana, cuando nos oiga a lo lejos, desde la cocina o donde, en el coro, rezar, se dará cuenta que ya no vamos a rezar en latín, porque lo ha quitado el concilio, y entonces vamos a rezar en español, en castellano. Y, bien, bien, o sea, pobres, pues lo que dijeran y ya está. Y ya le dijeron, ¿qué le parece a vuestra caridad? Y dijo, madre, pues vuestra reverencia sabrán lo que tienen que hacer, yo qué sé. Ahora, eso sí le digo, yo creo que el latín es más señorito, ¿no? Esto otro va a ser más plebeyo, le dijo la monja que no tenía. Va a perder categoría la cosa. Esto va a ser más plebeyo. El latín es más señorito. Bueno, pues así ha sido. Pues esas monjas, yo he conocido bastantes y me han contado unas experiencias místicas, como la que te cuenta que está haciendo el caldo verde y se quedan igual, sin darse importancia. Una vez le pregunté a una, hermana, además era paisana mía, extremeña, y los extremeños somos muy llanotes, no hay empaquetamiento. Y le dije, hermana, díganme vuestra caridad, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Qué prefiere o qué le llena más espiritualmente, en fin, de su vida de carmelita? Y me mira como extrañada, sonriendo, y me dice, padre, a vuestra reverencia, de la hostia que consagra cada día, ¿qué le gusta más? Pues todo es Jesús, ¿no? Cada partícula de la hostia de la Santa Misa es Jesús. Pues eso le digo yo de mi vida. A mí no me gusta más una cosa que otra. Si tengo que estar en el coro, como en la cocina, como estoy enferma, todo es Jesús. Comprenderán que una respuesta de esas, pues no te la da un teólogo porque esté 10 años estudiando. Quiere decir que estas almas, por la mayor parte, traen en sí un no sé qué de grandeza y dignidad que causa detenimiento y respeto a quien las mira, por el sujeto de su íntima y familiar comunicación con Dios. Esta es la frase que dice en esta canción 17 maravillosa, San Juan de la Cruz. Entonces, desterremos el cierzo, que pueden ser desánimos, tentaciones, preocupaciones excesivas, ambientes espiritualmente fríos que no me favorecen, a veces incluso de la propia familia, e invoquemos el austro que recuerda los amores. Cuando el Espíritu Santo sopla en el alma, todo florece y brotan la humildad, la mansedumbre, el olvido propio, la caridad, la pureza, la paciencia, y entonces pacerá el amado entre las flores. Dime, amado mío, ¿dónde te apacientas al mediodía? Tú que sesteas entre las azucenas, le dice la esposa. Eso está llamada a ser mi alma sacerdotal, mi vida sacerdotal. El lugar donde Cristo pueda pacer, como buen pastor que es,
entre las flores de mis virtudes. Pero el alma sigue conjurando y ahora entran ciertas reminiscencias mitológicas también por parte de Fray Juan, o ninfas de Judea. En tanto que en las flores y rosales el ámbar perfumea, morá en los arrabales y no queráis tocar nuestros umbrales. Las ninfas de Judea son las potencias inferiores del alma y los movimientos sensibles que la perturban. Entonces el alma pide a estas distracciones que se queden en las afueras, en los arrabales, en los barrios marginales, o sea, en las periferias existenciales. Se tienen que quedar las ninfas de Judea y no llegar al centro espiritual del sacerdote, al fondo de mi alma. Allí no han de penetrar, pueden llegar a la superficie, pueden llegar a los arrabales, pero no han de perturbar el centro de mi alma, las agitaciones de la imaginación, los ruidos de la sensibilidad, las preocupaciones. Hemos de aprender a autocustodiarnos y hemos de no estar constantemente tomando el coche para salir a las periferias de mi vida. Hay sacerdotes que toman el coche sin saber para qué. Bueno, ¿dónde voy? ¿A Mercadona? ¿A la gasolinera que no necesito gasolina? ¿O voy a ver este amigo? Pero si no lo necesitas, quédate en casa leyendo, rezando, ve a visitar a un enfermo. No quieras tanto ir a las periferias en busca de las ninfas de Judea. No queráis tocar nuestros umbrales, en tanto que en las flores y rosales el ámbar perfumea. Otra palabra inventada por Fray Juan, porque tendría que haber dicho el ámbar perfuma, pero perfumea para que rime con Judea. Bueno, pues, ¿qué es el ámbar? Pues el ámbar es una resina que es como el incienso, ¿no? Un elemento oloroso. Y ahí tenemos otra reminiscencia del Espíritu Santo removiendo nuestras flores. Déjame tranquilo, porque tengo al huésped del alma que está perfumeando dentro de mí. Ninfas de Judea, quedaos fuera, no me molestéis. Esto hay que saberlo decir tantas veces un sacerdote. A llamadas de teléfono, a personas impertinentes que no nos necesitan tantísimo, que vienen a hacernos perder un poco. A quien te necesita, sí. Y a una confesión, sí. Pero a perder el tiempo y a que la gente nos enrede, ninfas de Judea. No. Y es más edificante decir, tengo que rezar el breviario, Es que hoy el sacerdote parece que nunca tiene nada que hacer, nada más que estar con la gente, que es el hombre del pueblo. Bueno, sí, yo no digo que no, pero es el hombre del altar y es el hombre que debe saber que la caridad bien entendida empieza por él mismo, porque esta es la primera sentencia de la caridad. Nadie da lo que no tiene. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Entre el bien material del prójimo y el bien material propio, primero el del prójimo. Eso es matemático. Entre el bien espiritual del prójimo y el bien material mío, primero el bien espiritual del prójimo. Pero entre el bien espiritual del prójimo y el bien espiritual mío, antes el mío. Porque la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Y porque Dios me va a pedir primero que nada cuenta de mi alma, después de las demás. Y porque nadie da lo que no tiene. Entonces hay que muchas veces filtrar a las ninfas de Judea. No todas las ninfas
son tan importantes. Más bien no lo suele ser casi ninguna. Sobre todo si son ninfas. Y si son ninfos, hoy tampoco. También cuidado. Con las ninfas, con los ninfos y con los ninfes. Porque entonces hay que filtrar el santuario del alma, custodiarlo y gobernar las potencias sensibles y preservar el recogimiento de la vida sacerdotal. Y vamos con la última canción de las 4 que me proponía comentar, que es el último conjuro de la esposa, que es muy simpático, pero ya es un conjuro al esposo y tiene un diminutivo ternísimo, entrañable. Escóndete, carillo, y mira con tu haz a las montañas, y no quieras decillo, mas mira las compañas de la que va por ínsulas extrañas. Carus, cara, carum, querido, ¿no? Caro, decimos en español, en italiano te saluda todo el mundo así, carísimo, carísimo. Y en España antes, San Juan de Ávila, de la Cruz, las cartas, carísimo. Bueno, pero cariño, hoy no lo diría nadie, porque es como decir queridito, es como molto carino, eso sí se dice en Italia el carino, ¿no? Pues el carino italiano sería el carillo español, que ya no, eso, pero lo saca aquí San Juan de la Cruz como un piropo de miel que le dice la esposa al esposo. Escóndete, carillo. Pero bueno, de manera que empieza el cántico diciendo, ¿a dónde te escondiste y me dejaste con gemido? Lleva buscándole todo el tiempo, llorando, suplicando que estoy herida, y ahora le dice que se esconda. Las mujeres son incomprensibles, pero ¿qué pasa? Pues que antes que había buscado al amado con ansiedad, le pedía que apareciese, ahora que lo encuentra le pide que permanezca oculto como para practicar aquello de Salomón, me parece que es secretum meum mihi, mi secreto para mí, que el amor verdadero tiende a la reserva, porque la experiencia profunda de Dios no puede expresarse. Entonces no quieras decillo, escóndete, carillo, y mira con tu haz, vuelve la faz a las montañas, a lo alto, llévame a lo elevado, a la trascendencia, como dirá San Juan de la Cruz en sus versos, tras de un amoroso lance y no de esperanza falto, volé tan alto, que le di a la caza alcance. Para que yo alcance diese aqueste lance divino, tanto volar me convino, que de vista me perdiese, y con todo en este trance en el vuelo quedé falto, mas fui tan alto, que le di a la caza alcance. Mira con tu haz a las montañas, la faz del amado, hacia lo alto, pero no quieras decillo, carillo, esto es un secreto entre tú y yo. Entonces, hay que también ser discreto espiritualmente. Hoy se lleva la proliferación que a veces me resulta tan carente de pudor del testimonio de la vida, que puede que en ocasiones sea positivo, pero esos testimonios en reuniones en que allí cuentan su vida, sus miserias, sus pecados. No sé, eso en principio es más para el confesonario, ¿no? Para una conversación espiritual, Pero esto a veces lo tenemos los sacerdotes, ¿eh? Mucho cuidado. Nos viene un alma, es que yo, padre, tal cosa me pasa, y como estamos solos, y somos un poco inmaduros afectivamente a veces, oh, hijo mío, si fíjate, si yo también, si esto, si me pasa, si tal, y empiezas tú a dar cuenta de tu alma. No quieras decillo,
que el frasco de las esencias, si se destapa, se evapora. Secretum meum mihi. Mira con tu haz a las montañas. No mires en horizontal, no. Ni quieras alimentar la vanidad, ni debilites tu intimidad divina al exponerla a la curiosidad humana. No mires así, mas mira las compañías de la que va por ínsulas extrañas. O sea, mira las compañeras que yo llevo, porque le ha dicho antes al amado lo mismo. Mi amado, las montañas, las ínsulas extrañas, puesto que tú eres las ínsulas extrañas, me has enseñado a buscar contigo la soledad, el aislamiento. Yo voy por ti, por las ínsulas extrañas. Y desde arriba mírame con mis compañeras. ¿Cuáles son mis compañeras? Pues te muestro mi ministerio, Señor. Mira mis misas. Mira mi administración de sacramentos, las confesiones que escucho, los enfermos que acompaño, los niños que catequizo, los pobres que ayudo, los tristes que consuelo, los errados que trato de llevar a la verdad, los pecadores que deseo convertir. Mira todo eso desde arriba para elevármelo contigo. Mira todo eso mío para cristificarlo. Y así cada vez mi vida será más desde ti. En fin, otra hora en la que me he plantado ante la infinita paciencia de vuestras paternidades reverendísimas, cosa que agradezco con toda la sincera efusión de mi desbordado y expresivo corazón sacerdotal. Y después de este párrafo que a ustedes les produce, no saben bien si es risa o respeto o sorpresa, pues terminamos para irnos con el Santísimo Sacramento y decirle todo esto. Cuidado con las ninfas de Judea, que son muy impertinentes, que no hacen falta que sean ninfas de 18 ni de 20 años, que pueden ser ninfas de 70, que son más insistentes porque tienen menos que hacer. Y la mujer nunca tiene edad para que se le acaben los enamoramientos, ni el hombre tampoco. Miren, les voy a contar una cosa y con esto termino. San Juan de Ávila, patrono del clero secular español, padre de todos los santos del siglo XVI. Impresionante. Hasta que Santa Teresa no consigue que le supervise el libro de su vida, no se queda tranquila. Y no le conocía personalmente. Sacerdote diocesano, nunca párroco, que ahora parece que hay que serlo a la fuerza. Pues, y además sacerdote diocesano que pasó los últimos 15 años acogido en casa de una marquesa, viviendo allí en una casita con unos discípulos. Bien, entonces este parroquialismo y este asambleísmo y este burocraticismo no existía. Se buscaban un beneficio y con aquel beneficio vivían diciendo las misas donde estuvieran, y el que había fundado aquella capellanía les daba un dinero. Bueno, total. Le iban muchos discípulos a Montilla, pero de muchísimos sitios de España, de Andalucía sobre todo, a consultarle allí como estaba muy lejos. Montilla está en pleno centro de Andalucía. Si se hacen líneas equidistantes, lo que está a la misma distancia de cualquier sitio de la provincia más grande de España, que es todo el sur, que es Andalucía, está Montilla. Pues resulta que un sacerdote va un día a consultarle y como iba de lejos se tenía que quedar por la noche. Y le dijo, mire, padre maestro, que le decían maestro Ávila. Maestro equivale más o menos a decir doctor. Había sacado en Granada. Bueno, mire, padre maestro Ávila. Bueno, le hablaría de su vida, de sus cosas, le consultó, pero le quiero hacer una consulta concreta. Yo estoy solo, necesito quien me atienda. Y estoy pensando en meter en casa un ama de cura. Se decía en España un ama de cura. Los italianos dicen la perpetua
por la novela de I Promessi Sposi de Manzoni, que se llamaba Perpetua, la que atendía al cura, y por eso se llama la que atiende al cura en Italia es la Perpetua. Bueno, porque a veces como está Perpetua allí para hasta la muerte, pero la Perpetua, yo cuando llegué me... No ves, por eso. Pues a mí me hace gracia. Bueno, pues en España decimos el ama de cura, la que te cuida al cura. Antes era la hermana o la sobrina que se quedaba voluntariamente, era una vocación. No este invento ahora de las vírgenes consagradas, no, eran vírgenes consagradas de verdad desde jóvenes. Y entonces, pues, mire, yo estoy solo, necesito que me haga la comida, que me atienda la casa, y he pensado meter una ama de cura. Pero es muy mayor, ¿eh? Ya saben que eso hasta lo normatizó Trento. Hasta Trento habló de eso, que tenía que tener por lo menos 50 años, que entonces equivalían a los 70 de ahora. No sé, pero algo habló Trento de eso, creo. Estoy hablando de memoria. Bueno, y dice, es mayor, ya tiene 60 años, lo que quisiera el cura decirle. Y bueno, por lo tanto, no hay peligro, no sé, ¿qué le parece a vuestra paternidad? Juan de Ávila, como los buenos directores, se encogió de hombros. Porque generalmente cuando alguien te va a hacer una consulta, no va a seguir el consejo que tú le des. Solo le interesa saber lo que tú piensas. Luego va a hacer lo que le da la gana. Sobre todo si es mujer, siempre. Y si es hombre, en el 80% de las ocasiones. Entonces, ¿qué le parece a usted? ¿Qué le parece a vuestra reverencia? Pues, padre, vuestra paternidad sabrá. No, es que es muy mayor, pero ¿vive alguien más en la casa? No, vivo yo solo, pero es muy mayor. No creo que... Él ya se decía todo, él se decía el consejo y se decía todo. Y entonces San Juan de Ávila no le dijo nada. Y le dijo a los otros sacerdotes que tenía, este se queda aquí esta noche. Hagan dos cosas. En la cena le echan el triple de sal. Y en el cántaro que tiene en su habitación para dormir, echan el agua sucia de lavar los platos. Total, que el hombre aquel cenó, saladísimo todo, por la noche una sed que se moría. Y cuando se levantó, cogió el cántaro, que asquerosa está esta agua, pero como tenía tanta sed, la bebía. Y le dijo al día siguiente San Juan de Ávila, Padre mío, ¿cómo habéis pasado la noche? Bueno, regular. ¿Y por qué? No, es que tenía una sed. Yo creo que estaba un poquito salada la tortilla francesa que me hicieron. Tenía una sed, claro, le habían echado medio kilo de sal. Y tenía una sed. Y me levanté a beber, que por cierto, el agua estaba un poco rara. Estaba como si estuviera sucia. Y le dijo San Juan de Ávila, Padre mío, cuando no tenemos agua clara, limpia, nos bebemos la de fregar los platos. Aplíquelo al ama de cura de 60 años. Y esa fue la lección que nosotros debemos aplicar, no a ama de cura, porque ya no la tenemos nadie, pero a muchas ninfas de Judea. Y con este pensamiento nos vamos a la adoración.